días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los negocios aburridos, bienvenidos a Iceberg de Valor. Quizás una de las mayores polémicas de esta tercera semana de septiembre han sido los casos de vaping. Para quien no haya estado informado de este tema, ha habido unos 500 casos de enfermedades relacionadas con el vaping y unas 8 muertes. Esto se une también a la prohibición reciente de Michigan del vaping de sabores, ya que se considera un peligro, ya que suele atraer a los menores a su consumo, y esto ha constituido la tormenta perfecta para todo el sector tabaquero y relacionado con el vaping. El propio Donald Trump ha tuiteado sobre el tema y se espera que a nivel regulatorio pueda haber más limitaciones en el futuro cercano. Es por ello que las cotizaciones de Altria y otras muchas empresas tabaqueras se hayan visto tan perjudicadas. Las fotos de los casos son muy impactantes y la campaña anti-vaping, ya no regulatoria, sino a nivel del consumidor, es bastante notable. Respecto a este tema, creo que es importante dejar claras ciertas cosas y el primero es que aunque el vaping ahora esté muy de moda, existe desde hace 15 años y se estima que su impacto para la salud es objetivamente menor que fumar tabaco normal. Entonces la pregunta ante todo el problema y las muertes que ha habido es ¿qué está pasando aquí, no? Y la verdad es que todavía ninguna institución sabe lo que ha originado todos estos casos y enfermedades relacionadas con el vaping, y lo lógico, y esto lo dice alguien que es muy inexperto en la materia, es que las enfermedades estén viniendo por algún tipo de consumible en mal estado y no sea algo extendido a todos los instrumentos de vaping que hay en el mercado. Esta idea llevaría a pensar que todo lo que estamos viendo en prensa ahora mismo y todo el miedo que hay en el mercado sería pasarse de frenada. Sin embargo, yo en general soy bastante precavido con todo este tema, y es quizás la lección que saqué del caso Facebook, que en el caso de Facebook tú sabías que la gente estaba utilizando la aplicación y que aunque dijera que la privacidad le importaba muchísimo, eso realmente no era verdad. Sin embargo, toda esa polémica y la prensa influyó muchísimo y al final hubo una multa contra Facebook y la regulación de aquí en adelante es bastante más dura para este tipo de empresas. Es decir, que aunque en gran medida lo que se estaba diciendo sobre Facebook no era verdad a nivel usuario, eso no importó y hubo consecuencias negativas reales para la empresa. En este caso sabemos que objetivamente el vaping es menos perjudicial que fumar tabaco normal. Sin embargo, es probable que tener razón no sea suficiente y es posible que haya un incremento sustancial de la regulación en general contra el vaping, y ya no solo la propia regulación, sino que la gente lee sobre los casos y tampoco se pone a pensar si estadísticamente es relevante o no, sino que ven casos muy escandalosos y la gente empieza a dejarlo, y de hecho mucha gente que es conocida por las redes está dejando de utilizar sus cigarrillos electrónicos ya solo por los casos que ha escuchado. Por lo tanto, no me parece tan fácil saber cómo acabará toda esta historia. En relación al vaping hay un caso y una empresa muy interesante que es Turning Point Brands, TPB, que es una roll-up de OTP, es decir, productos relacionados con el tabaco pero que no sean estrictamente cigarrillos. Y la proposición de TPB es muy atractiva porque adquieren compañías con subescala por 4 veces EBITDA, tienen toda la producción externalizada por lo que no hay CAPEX, y al tener una red de distribución muy grande con tiendas como Walmart y otras muchas, pueden aumentar ventas y reducir los costes de todas las empresas adquiridas. Y además, al tener muchas marcas, no dependes tanto de modas. Añadido a esto, y como comenta Dan Roller de Maran Capital,
Las compañías tabaqueras son muy disciplinadas en precio. No hay competición a ver quién es el más barato, lo que hace que una compañía pequeña como es TPB sea un free rider que se aprovecha de que Altria y las demás empresas tengan unos precios pues bastante altos. Estas dos características, tanto el roll-up como el de ser un free rider, hacen que TPB pues suene como una inversión muy muy atractiva. Ahora, lo que está ocurriendo es que toda la estrategia de M&A de TPB pues se ha centrado especialmente en productos de vaping durante los últimos 3 años. Es decir, tienes una compañía apalancada que ha estado comprando compañías de vaping y relacionados y que ahora ve que todo este segmento tiene un peligro regulatorio alto. Si a alguien le cuentan esta historia, no sería raro predecir una caída de la cotización del 50 a un 60%, y de hecho así ha sido en el caso de TPB. Y yo no digo que su precio ahora ya esté justificado con los productos ex-vaping, pero creo que va a ser interesante fijarse en cómo va a pivotar la compañía, si van a dejar de comprar cosas relacionadas con el vaping o no, y por lo tanto pues el Q3 de TPB será de los más interesantes para seguir en los siguientes meses. Esta semana salí a cotizar Envista, que es la división dental de Danaher. Como introducción, decir que Danaher es una de las mayores compounders americanas históricas que a base de comprar e integrar compañías en varios sectores se ha consolidado ya como un mega conglomerado de 100.000 millones de dólares. Danaher, además de comprar e integrar muchas compañías, pues también ha realizado varios spin-offs. Una de las más recientes fue Fortive, la compañía de instrumentación y sensores, y ahora pues le tocaba el turno a la división dental, que se ha decidido llamar Envista. Aún así, hay que decir que sale a cotizar como empresa controlada, ya que todavía la propia Danaher es accionista mayoritario de la empresa. Una división dental en una compañía como Danaher, a priori, suena como una inversión muy muy atractiva. No obstante, con Envista hay que tener varias cosas en cuenta. Lo primero es que una característica habitual de Danaher es que vayan directos al cliente, algo que no ocurre en Envista, sino que llegan a los clientes, a los dentistas, a través de distribuidores. En concreto, en la S1 de la empresa se comenta cómo tiene cierta dependencia de Henry Schein, ya que el 14% de las ventas de Envista son a través de ellos. Este no es un aspecto despreciable y creo que ha sido una temática que he abordado en el podcast pues bastantes veces, y es que tener el acceso al cliente es importante porque puedes llegar a vender cada vez más cosas y estás más cerca de sus necesidades. Es más, Henry Schein vende instrumentos de Envista, pero también vende productos de otras empresas a la vez. Además, el propio Henry Schein puede crear una marca blanca fabricada por otros, de modo que es capaz de absorber todos los productos que sean de bajo valor añadido de otras empresas. Añadido a este factor, Danaher Dental lleva años de reestructuración y ha tenido problemas durante varios años. Y de hecho, sus ventas últimamente apenas crecen. Esto da cierto sentido a que haya salido un múltiplo de flujo de caja libre pues relativamente bajo, lo cual no es típico para estas empresas. ¿Cuál es el plan de Envista para solucionar esto? Pues para empezar, quieren invertir en su propia red comercial para llegar al cliente directamente. Y por otro lado, quieren expandirse a los mercados en desarrollo, donde evidentemente los productos para salud dental están menos extendidos. Además, en el campo de implantes, el propio Estados Unidos está muy por detrás de los países europeos. También esperan crecimiento en áreas de productos más innovadores, entre comillas, como Spark, que es el equivalente al Invisalign de Align. Esto es Envista hasta ahora, que lleva muy pocos días de cotización, y habrá que seguir de cerca la evolución del negocio. De la misma forma que hace 2 semanas teníamos el Investors Day de Ecolab, esta semana ha sido el turno de Pool Corp.
Aunque creo que la historia de Watsco y Pool la he contado varias veces en el podcast, no creo que está mal darle un repaso más. Albert Nahmad, en 1973, con el dinero de sus familiares y amigos, compra la parte mayoritaria de Watsco, que por aquel entonces era un fabricante de componentes de aire acondicionado. Sin embargo, después de la compra se descubre que había un fraude en las cuentas de Watsco, lo que llevaría 10 años de litigación a la empresa. Después de todos esos años duros de litigación y centrarse en la fabricación de componentes, la empresa y Albert Nahmad finalmente decide pivotar a la distribución de componentes de sistemas de aire acondicionado, con su primera adquisición en 1988. Se dice que Albert Nahmad estaba ansioso por comprar compañías e incluso puso un anuncio en el periódico. En este momento, comenzaría una historia llena de éxitos de comprar y crecer compañías por parte de Watsco. Cuando compras negocios a 5 veces EBIT con márgenes del 3% y lo llevas a márgenes del 6%, pasan cosas bastante buenas. Sin embargo, en 1994, Manuel Pérez de la Mesa, deja Watsco y se incorpora a Pool Corp, una pequeña compañía de distribución de componentes para piscinas y adyacentes. Siguiendo lo aprendido en Watsco, Mani lleva a cabo una estrategia de compra y crecimiento durante años que compondría el precio de la acción un 27% anualizado durante 25 años. Y todo esto con una crisis del mercado inmobiliario muy muy importante, porque hay que entender que antes de la crisis Pool estaba muy muy expuesta a este ciclo inmobiliario. Hoy ya es mucho menos importante, pero es de destacar que aun estando tan expuesto al ciclo, las rentabilidades de Pool hayan sido tan espectaculares. La estrategia, otra vez, es similar a Watsco, con compra de negocios familiares, en muchos casos con problemas de sucesión, pagando en parte con acciones que se quedan los antiguos propietarios y haciendo que esos negocios con márgenes bajos puedan duplicar ese margen dentro de la plataforma. En todas estas roll-ups exitosas hay un hilo conductor que me parece muy interesante. Por ejemplo, en el caso de Constellation Software, si tú tenías un negocio de VMS, lo normal es que estés generando mucho dinero, pero que no seas capaz de reinvertirlo. Lo normal es que apenas tengas balance. En MTI pasa lo mismo. Lo normal en un franquiciador es que sea una máquina de dar dividendos. Y en el caso de Pool y Watsco, lo normal es que estos negocios estén también imprimiendo dinero sin saber en qué reinvertirlo. En todos estos casos tienes negocios que no necesitan capital para crecer y usas ese dinero para hacer M&A. Volviendo al caso de Pool, sus perspectivas son muy positivas, ya que el número de piscinas en Estados Unidos es creciente y, como abordaremos más en este capítulo, el número de comienzos en viviendas se espera que aumente. Además, en el caso de Pool, cada vez hay más tecnología en las piscinas, sea por el Internet de las cosas o máquinas de la limpieza. Pool cada vez vende más cosas a sus clientes. Todo eso, unido a una gestión del capital extraordinaria, hace que Pool Corp tenga todos los ingredientes para seguir componiendo en el futuro. Antes de pasar al tema de este episodio, quería comentar GAN, la empresa comentada en el episodio sobre apuestas, ya que publicó resultados el viernes anterior y han sido extraordinarios. No quiero hacer mucho comentario detallado, ya que lo último que quiero es que la gente que no se haya estudiado el sector se vea tentada a comprar una compañía en una industria llena de minas. No obstante, como he dicho, los resultados fueron muy muy buenos y yo a nivel personal participé en la conference call. Las últimas 3 preguntas son mías, así que el que busque podrá saber lo que estoy pensando, y también les llamé después de la conference call y creo que llevo el tema todo lo atado posible en una empresa que por lo general
es extremadamente opaca. Aunque lo bueno de esto es que tú mes a mes sabes las ventas en cada estado y por lo tanto puedes llegar a predecir en cierta forma los resultados de la empresa. Como digo, soy muy positivo con el tema. Creo que gente inteligente también se empieza a dar cuenta de la oportunidad y veremos cómo progresan los siguientes meses en los estados con nueva regulación. Pasando ya al tema de este episodio, quería hablar sobre la construcción de viviendas en Estados Unidos. Todo esto viene por una noticia de esta semana, donde se confirmaba que en agosto se han dado comienzo al mayor número de viviendas en Estados Unidos desde el 2007. En concreto, el número de comienzos de vivienda nueva han sido un 12,3% mayor, con un ritmo anualizado de 1,35 millones de unidades. Aunque no es el tema que más haya tratado en el podcast, es un mercado que sigo bastante de cerca y, por ejemplo, en el caso de Pool Corp es importante entender este contexto inmobiliario para entender las valoraciones que tiene la empresa. El sentimiento positivo en el mercado inmobiliario estadounidense viene dado debido a la tesis del pent-up demand. Después de la crisis del 2008, el ritmo de construcción disminuyó muchísimo hasta niveles nunca vistos. Desde entonces, la construcción de vivienda nueva ha remontado, pero con un ritmo lento y muy lejos de lo visto previo a la crisis. Esto se ha dado con una población americana que seguía creciendo, lo que lleva a pensar que con unos inventarios bajos, que es lo que hay ahora, que en el futuro se tendrán que construir más casas de lo que se está haciendo ahora. Aún así, creo que quizás el dato más convincente de esto es el demográfico, porque hay un 60% de millennials que viven con sus familiares, una situación que tiene un límite y unido a ello hay un crecimiento de población entre 35 y 44 años que es el rango para comprar vivienda y se espera que este rango demográfico aumente muchísimo durante los siguientes años. Creo que la tesis del pent-up demand es válida, aún así tampoco lo jugaría todo a esa baza. Por ejemplo, estos millennials tienen deudas universitarias, lo que hace que esto sea un factor para retrasar la compra de vivienda. O quizás, quién sabe, hubo un ciclo de sobreconstrucción brutal antes y estamos en el new normal. Para alguien inexperto como yo, es difícil decir con seguridad que va a haber un repunte alto de las viviendas en Estados Unidos. Sin embargo, parece lógico decir que es difícil que baje muchísimo el ritmo. Está claro que si te crees la tesis del aumento de construcción, las constructoras se convierten en una opción muy atractiva, ya sea Lennar, Toll Brothers, NVR y otros. Sin embargo, y por el hecho de que yo no compro al 100% la tesis más alcista, estas empresas no son las que más me interesan. De hecho, las que más me gustan son las auxiliares a las constructoras. Llamo auxiliares a todas esas empresas que dan servicio a las constructoras. Como caso más paradigmático de este tipo de empresa, voy a utilizar a Install Building Products, IBP. Y IBP es una empresa de instalación de aislamiento en viviendas en Estados Unidos. Para hacerse a la idea, antes de 2003 había hecho 22 adquisiciones, entre 2003 y 2007 hizo 54 adquisiciones y entre 2011 hasta ahora ha hecho 65 adquisiciones. Aunque evidentemente el negocio subyacente es cíclico ligado al número de hogares que se construyen, IBP en 2008 aumentó de ventas debido al gran crecimiento que tenía por esa época. Incluso hoy en día, y excluyendo las adquisiciones, crece más que el mercado de manera orgánica. Ante esto, uno se debería preguntar cómo es posible que una empresa que provee de aislamiento a viviendas haya podido componer a este ritmo, teniendo en cuenta que el negocio es cíclico y no parece tan bueno en un principio. Lo principio que hay que explicar es que los servicios de construcción, por naturaleza, son un servicio local. En cada lugar que se está construyendo una vivienda,
se deberá contratar pues, a alguien que provea de los diferentes servicios y no podrá ser alguien que esté a mucho más de 200 kilómetros. Es por ello que el mercado está compuesto por miles de empresas locales de un tamaño pequeño. Como es lógico, Toll Brothers, NVR, Lenar, los constructores no quieren hablar con miles de pequeñas empresas, ya que esto añade mucha fricción. Y ya no solo es que añada fricción, sino que muchos de estos pequeños actores pues, pueden tener problemas a nivel de tiempos y ejecución, al ser una base tan heterogénea. Por lo tanto, los constructores están interesados en tener un actor que pueda proveer de servicios en plazo y bien ejecutados, y que a la vez elimine pues, toda esta fricción. De la misma forma que una aseguradora de coches no quiere comunicarse con miles de talleres de reparación de carrocería y prefiere comunicarse con Boyd Group, pues un fenómeno similar ocurre en los servicios auxiliares de construcción. Estos son unos servicios que originalmente eran llevados a cabo por las constructoras, pero que con el tiempo han ido externalizando de forma similar a cómo los fabricantes de coches pues, han ido externalizando muchos de los componentes que se necesitan para el automóvil. Todas estas características hacen que este mercado sea un muy buen lugar para que se dé una consolidación como ha hecho IBP. Tenemos el efecto red con las constructoras, una competición fragmentada que es a la vez muy homogénea para hacer adquisiciones y pueden tener precios muy bajos. Y por último, la intensidad de capital de estos negocios es baja, ya que la mayoría de operaciones son llevadas a cabo por personas que se desplazan a un lugar a proveer, pues, por ejemplo, aislamiento. Todas estas características han hecho que a IBP le haya ido muy bien, y no solo a IBP, sino que la estrategia es exactamente la misma en TopBuild, que de hecho es la mayor empresa de aislamiento de Estados Unidos. Para hacernos una idea, estos negocios tienen un margen bruto de un 30% y llegan a EBITDAs del 12-13%. Aún así, lo interesante en estas empresas, y en el caso de TopBuild es algo que te dan ellos mismos, es que los márgenes incrementales EBITDA son muy buenos. Ellos te dan un 40%, que lo normal sería que no fuera tan grande el margen incremental EBITDA, pero que sí probablemente esté cerca del 25 o 30%. En todo caso, si hay un aumento en viviendas y trabajo para estas empresas, estas no necesitarán de mucho gasto administrativo incremental para llevarlo a cabo, consiguiendo mejorar sus márgenes sustancialmente. Además de IBP y TopBuild, que son actores que dominan el aislamiento, existen otras compañías pues, más commodity como BMC o Builders First Source, que proveen de materiales como pues, techos, vigas, ventanas y su instalación. Las dinámicas en cuanto a adquisiciones son exactamente las mismas. Lo que ocurre es que son compañías más commodity y se ve que en cualquier momento donde la materia prima baja de precio, pues sus márgenes también se resienten. Otra categoría adyacente a esta es la de distribuidores de materiales de construcción. Sería concretamente las compañías que proveen a TopBuild, BMC y otros. Y aquí tenemos quizás la idea más comentada en el universo microcap en las últimas cartas de gestores en Estados Unidos. Y esa idea es BlueLinx, un distribuidor de productos de construcción. Cualquiera que se repase cartas puede ver a muchos gestores de renombre que la tenían en cartera. La historia de BlueLinx es pues, muy interesante porque es una compañía que adquirió a su principal competidora en esa categoría de distribución de productos de construcción y lo hizo todo con deuda, de modo que se apalancó pues 6-7 veces. A partir de este momento comienza una etapa de vender muchas de sus naves que tenían propiedad y hacer leasebacks, además de unir los centros de distribución y hacer una compañía que estaba pues tan barata y muy apalancada, a nada que salga bien, pues el potencial de la compañía es muy muy alto. La crítica que yo hago a esta compañía es que lo que hace BlueLinx en gran medida es bastante commodity en comparación a lo que hace TopBuild y otros. En la categoría de distribución también una de las principales disruptoras de los últimos años ha sido Floor & Decor. Esta compañía
se puede decir que es retail, en cierta forma, y vende material para suelos y lo hace en unos establecimientos gigantescos y acude a sus proveedores de manera directa en vez de por intermediarios. Eso ha hecho que sea un total category killer en el sector, con unas ventas comparables de cerca del 14% los últimos 4 años, algo que es una bestialidad absoluta. Por último, comentar que la empresa que más me gusta en el sector es Select Interior Concepts. La empresa tiene 2 divisiones. La primera es la que provee servicios de diseño e instalación a las constructoras, es decir, es la empresa a la que vas cuando compras una vivienda nueva y hay que decorarla. Una vez diseñado el hogar, se encargan de instalar suelos, puertas, encimeras y algún elemento más. Y la segunda división de la empresa es la de distribución de piezas de mármol y similares. Lo interesante de Select Interior Concepts es que, a priori, el diseño de una casa es algo más especial que, por ejemplo, el aislamiento. Eso hace pensar que los márgenes que pueden tener pueden ser mejores a los de IBP. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las veces SIC cobra según los extras que le ha podido vender al cliente final, por lo que su labor en gran medida es la de ser una especie de consultora. Y por otro lado, aunque se diseña toda la casa, SIC solo te venden ellos mismos el suelo, encimeras y poco más. Por eso es tan fácil expandirse a otros sectores o a otros elementos como armarios, electrodomésticos, etc. De esta forma, el TAM aumenta mucho sin ningún coste incremental. Y en cuanto a efecto red y adquisiciones, las dinámicas son similares a Top Build y IBP. Y además, SIC en general suele necesitar menos working capital y menos capex que estas empresas, haciendo que crecer sea más fácil. Es por todo esto que es la empresa que más me gusta de todo el sector. Evidentemente hay razones por las que se encuentra olvidada y algo en lo que tampoco me quiero centrar mucho hoy, ¿no? Pero para empezar, salió a cotizar porque ciertos inversores privados querían vender, lo cual ya es un capítulo bastante oscuro de la empresa. Además de esto, actualmente es una empresa donde hay activismo, lo cual hace que el culebrón sea todavía más grande. No obstante, y como resumen del capítulo, este es un sector muy aburrido, pero con actores muy muy interesantes, los cuales están sabiendo consolidar el sector de una forma muy exitosa. Con esto termino el capítulo, espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.